Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a una nueva charla de astrología, a este espacio dedicado al estudio astrológico. Luego de esta imprevista demora con este nuevo vídeo, porque tuve que migrar uno de mis blogs, astrología.com, asterastrología.com, a otro servidor, y eso me llevó cierto tiempo porque no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, ahora aprendí, el asunto está solucionado. Por eso la demora, y se juntó además diciembre en el mes de las fiestas, pero aquí estamos otra vez emprendiendo una nueva charla. Así que si me estás siguiendo por medio de ese blog de asterastrología.com, si estás suscrito a él y ves alguna dificultad, por favor, házmelo saber por mail para poder corregir el problema. Bueno, volviendo a nuestro asunto, en esta charla vamos a continuar con los aspectos de los planetas transpersonales al Sol. Vimos recientemente en la charla anterior a Urano y ahora nos enfocaremos en Neptuno. Siempre que hablamos de los aspectos en una carta natal, no importa cuál ni qué clase de aspecto es, debemos considerar que ese aspecto en sí mismo es necesario para el nativo. No está ahí por casualidad, sino por causalidad. Por eso, uno nace en el momento preciso. La cuestión es considerar más allá si el aspecto es naranja, en el caso de la conjunción, o rojo, si estamos hablando de una oposición o cuadratura, o verde o azul, más allá si la combinación es fácil o difícil, ¿cómo podemos tratar de hacerlos colaborar y reconocerlos? Ya que ambos planetas vinculados mediante un aspecto determinado son parte integrante de esa personalidad en cuestión. Y siempre que hablemos de los planetas transpersonales, como en este caso, la colaboración con los planetas personales no nos resultará sencilla. Ya vimos en la charla anterior, cuando hablamos de Urano, cómo éste irrumpe en la conciencia y no es precisamente a fuego lento. Son cambios bruscos y repentinos, donde no son escuchados los tiempos que pretende la personalidad. La personalidad necesita de un tiempo que los planetas transpersonales no consideran. Siempre que hablamos de Neptuno, nos llevará a pensar en la trascendencia de límites, y cuando aspecta a planetas personales, vuelve a la personalidad más receptiva a los anhelos de redención del colectivo. Este anhelo de redención lo intenté desarrollar o explicar en la charla 32, que tiene dos partes. Te invito a volver a verla, o verla si no la has visto todavía, así no repito esos conceptos en esta charla ahora y no se prolonga en exceso. Así, como vimos en la charla anterior que a Urano lo vinculamos con el aire y los cielos, a Neptuno, por el contrario, lo podemos vincular mitológicamente como el señor de las profundidades oceánicas. Así como a Urano lo relacionamos con el cambio y el ámbito del pensamiento, a Neptuno lo podemos relacionar con el agua, con disolverse, con sumergirse y fluir. El agua es el elemento de Neptuno. Neptuno, como sabes, es regente de Piscis, y el agua, en todos los mitos, hace referencia a la sustancia primaria, a la fuente de toda creación. Y los mitos, como te irás dando cuenta, son como la radiografía, como la expresión de un retrato simbólico de los procesos psicológicos. Y en el caso de Neptuno, estos estarán ligados a los procesos de la concepción, de la gestación y nacimiento, ya que provenimos del agua y de hecho proyectamos estos procesos sobre el cosmos. Tanto en los mitos egipcios como en los mitos de los celtas, el agua es una imagen de la fuente urobórica de la vida. El uroboros es un símbolo que muestra a una serpiente comiéndose su propia cola y que con su cuerpo forma una figura circular,
Mira, por ejemplo, esta imagen del Uroboros que utilicé en la portada de Astrología Esotérica. El Uroboros representa el ciclo eterno de las cosas, el ciclo que termina y vuelve a comenzar. Por ejemplo, en el mito hindú de la creación, este tema se repite, pero con algunas sutilezas filosóficas de las que podemos sacar una comprensión más intuitiva de los procesos neptunianos. La concepción hindú recrea la imagen rítmica del nacimiento y retorno, como el incesante flujo y reflujo de las mareas. Con esta concepción, la vida vuelve perpetuamente al océano cósmico donde se originó y se produce entonces un nuevo universo que posteriormente se volverá a disolver en las aguas originarias. La ciencia, por ejemplo, nos habla del Big Bang, que todo se originó en un punto y se produjo una enorme expansión del universo, el cual se sigue expandiendo hasta que dejará de hacerlo y comenzará un periodo inverso de contracción y disolución. En el hinduismo se habla de Pralaya y Manvatara, o Manvatara. Pralaya es el periodo de disolución, de sueño si se quiere, o de reposo relativo o total del universo que sobreviene al final de un día de Brahma, o un periodo de actividad o Manvatara. Hay muchas clases de pralayas, pralayas individuales, pralayas de globos o planetas, de rondas, de cadenas, etcétera, etcétera, que veremos con más detenimiento en un futuro en la sección de astrología esotérica. Aquí nos estamos refiriendo, en este caso, a un Maha Pralaya o Brahma Pralaya, que es el Pralaya universal, la absorción del universo a su estado original, a las aguas del no ser. Para el hinduismo, este océano cósmico es la madre divina de quien emerge toda vida. Su nombre en el hinduismo es Mahakali, o traducido literalmente es Gran Kali, Gran Tiempo. Cuando nada existía, cuando la oscuridad envolvía a la oscuridad, entonces existía la madre, la sin forma Mahakali. Después de la reabsorción universal, al final de cada ciclo, ella recoge las semillas para la próxima creación, haciendo que su poder originario resida en el universo manifestado, generando cada mundo fenoménico e impregnándolo de su esencia. Entonces, con esta concepción, la realidad tal como la conocemos solo es una ilusión, o maya, o espejismo. Nosotros y lo que llamamos vida somos como el sueño de Mahakali. Con esta concepción hindú, una vida individual es solo un sueño entre muchos, soñados por el océano cósmico. Por tanto, una muerte individual es solamente el final de un sueño. La vida es sueño, como diría la obra de Calderón de la Barca, o Platón, que expresa que el hombre vive en un mundo de sueños. Resumiendo, para los hindúes o concepción hindú, el mundo no es más que maya o ilusión. Y como dice Liz Green en su libro Neptuno, pero maya es también arte, eso por lo cual se produce una apariencia. La Madre Divina crea formas a partir de la materia, como el artista lo hace a través de la imaginación. Y también expresa que la Madre Divina en calidad de maya carece de forma, se autogenera y es la creadora y destructora de la realidad manifiesta, incluso del yo individual que tan convencido está de que se ha generado a sí mismo. Por esto, en definitiva, el objetivo del pensamiento filosófico hindú es el de descubrir y trascender el velo ilusorio del maya que impide una auténtica emancipación de la conciencia al estar atrapada mediante el poder compulsivo del deseo. Y esto nos remite nuevamente a los samskaras de Meher Baba, que ya he mencionado en otras oportunidades. En los mitos griegos, Homero llama al origen de la vida
Océanos. Esta deidad era un dios del agua. Todo lo concerniente al agua, río, manantial, lago o el mar mismo, brotaba continuamente de su poderosa eyaculación. Pero Océanos no gobernaba solo, compartía este dominio de las aguas con la diosa Tetis, hija de Urano y Gea. Tetis, diosa de las aguas y hermana y esposa de Océanos. Así como los mitos que narran la creación a partir del agua insinúan la experiencia arquetípica de la vida, son también poderosos símbolos de la vivencia subjetiva de la madre durante la época anterior e inmediatamente posterior al nacimiento, cuando la identidad individual todavía no se ha formado. La creación a partir del agua la podemos tomar como una metáfora de la concepción y el nacimiento. Sabemos que el vientre materno está compuesto por un 90% de agua para proteger al bebé y pasarle los nutrientes necesarios para su crecimiento. En un nivel psicológico, al vientre materno lo podemos relacionar también a esas imágenes míticas del paraíso perdido y a esa nostalgia de haber extraviado esa unidad originaria que con el tiempo podemos algún día recuperar y que frecuentemente muchas mitologías nos hablan o nos llevan hacia ese tema de la separación original. En el mundo occidental tenemos muy fresco la imagen de Adán y Eva expulsados del paraíso, sugiriéndonos, psicológicamente hablando, la imagen del nacimiento físico. Te recuerdo que esto lo desarrollé en 2 partes en la charla 32. Puedes consultarla para no volver a hablar sobre esto ahora y no ser redundante en esta charla. Por eso, sintetizando, podemos conjeturar que los aspectos de Neptuno con los planetas interiores representan un contacto del océano, de las aguas cósmicas, con la identidad individual. Los planetas interiores, que tienen que ver con necesidades personales, con mis objetivos y reconocimientos si hablamos del Sol, de mis emociones y sentimientos si estamos hablando de la Luna, con mi forma de pensar si hablamos de Mercurio, en fin, lo que valoro y amo si hablamos de Venus, o lo que quiero y voy en busca para autoafirmarme en la vida si estamos hablando de Marte, o mi filosofía, o sentido de la vida si me estoy refiriendo a Júpiter, según el tipo de emplazamientos natales, según el tipo de carta, según el tipo de mapa natal, la presencia de Neptuno puede ser más o menos problemática. Problemática si la carta presenta una personalidad con demasiadas defensas, por ejemplo, un Saturno muy fuerte o dominante en el tema, o una personalidad que le cuesta mucho los cambios y quizá sea más beneficiosa o menos complicada, por así decir, si se tiene una actitud con menos defensas. Pero claro está que con esta segunda actitud se puede crear también una cierta dependencia por este intenso anhelo de sumergirse en las aguas oceánicas. También sucede, como por ejemplo en mi carta, que la vamos a poner ahora, los 2 tipos de actitudes. Vemos en la carta que el Sol en la casa 12 y en cuadratura Neptuno, en el medio cielo, nos está sugiriendo algo muy diferente en relación a la conjunción con Saturno en 7 grados en la misma casa. Son 2 subpersonalidades diferentes que se manifiestan y necesitan como ponerse de acuerdo. Cuando Neptuno está en contacto con el Sol en una carta natal, la necesidad de expresarse se conecta con el anhelo de disolución o la nostalgia de regresar al estado previo al nacimiento. Entonces, ambas necesidades están como obligadas a dialogar y a ponerse de acuerdo. El Sol y Neptuno no están cómodos cuando se conectan. ¿Por qué? Y porque el Sol enfatiza el yo, o la sensación de eso que llamamos el yo de la personalidad, el carácter individual, los objetivos en la vida. Y por otra parte, Neptuno insinúa la pérdida o renunciamiento a ese yo, predispone a la disolución de los límites. En la psicología personal,
los recuerdos individuales dependen de que haya un yo que recuerde. Y en el ámbito de las aguas neptunianas no hay ningún yo. En el primer retorno de Saturno, esto lo veremos con más detenimiento cuando hablemos de los tránsitos planetarios, este retorno ocurre entre los 28 y 29 años, en lo que tarda Saturno en recorrer la carta, por así decir, y volver a su posición natal. Por eso se habla del primer retorno. Con este primer retorno, la personalidad está como más consolidada y clara como para vivir esta inquietante combinación. El camino y el destino personal que propone el Sol debe incluir, cuando tenemos un aspecto así, una combinación de Neptuno con el Sol, debe incluir al mundo neptuniano con esta combinación para no generar conflicto. Cuando el Sol y Neptuno están conectados mediante un aspecto, y cuanto más fuerte sea el aspecto, más fuerte será la necesidad de integrarlos, porque si esto no se produce, la apatía, el descontento, la desilusión, la falta de completud se pondrán muy de manifiesto. Desde la palabra parece sencillo el concepto de incluir al mundo de Neptuno. El concepto pareciera que nos dice que debemos pensar en ideas universales y trascendentes, ideas de fundirnos con la totalidad y listo, y ya está. Pero una cosa son los conceptos y otra es la dinámica psicológica en nosotros. El Sol, en astrología, representa esa energía, esa fuerza que necesita expresarse, que necesita irradiar hacia afuera y de cierta forma tener algún tipo de influencia sobre el mundo exterior. Para comprender esto, tomemos por ejemplo el Sol físico con sus rayos. Tomemos esa imagen del Sol físico con sus rayos bañando y despertando con su luz todo lo que toca, iluminando la vida, y esa imagen mental nos dará una idea de este comportamiento. El Sol astrológico necesita de la realización y del reconocimiento. Por eso, si está conectado a Neptuno, no alcanza, como en muchos casos ocurre, una conexión del tipo escapista. Una cosa es trascender y otra es escapar o evadirnos, disolvernos o disiparnos en las fantasías y nebulosidad neptunianas. En muchas ocasiones sucede el tener un tipo de, entre comillas, espiritualidad escapista. Escapista si no se ha elaborado o expresado esa espiritualidad por medio de los propios valores y experiencias, o cuando queremos evadirnos, cuando la búsqueda no es sincera y simplemente queremos escaparnos de eso que comúnmente llamamos la realidad y usamos esa, entre comillas, te digo siempre, espiritualidad, como mecanismo defensivo, como una vía de escape. Cuando el mundo se nos presenta como cruel o dificultoso, tratamos de evadirnos de diferentes maneras, como por medio de esa espiritualidad ilusoria, o mediante el alcohol o las drogas, o mediante exageradas fantasías de cualquier índole, sexuales, por ejemplo, en ese anhelo de sacarnos o ser sacados de nosotros mismos. Tengamos presente que el Sol, conectado a Neptuno, nos habla de una gran sensibilidad del individuo en relación a las fuerzas sutiles del exterior. Por eso, esta conexión puede vivirse ya sea a través de la indagación espiritual, mística o psicológica, como también, por ejemplo, a través del arte, de la música, del actor, del poeta, el fotógrafo, el director de cine, el astrólogo, en fin, el terapeuta, etcétera, etcétera. Decíamos que a Neptuno lo vinculamos con las aguas oceánicas y el anhelo de regresar a estas aguas otorga a esta combinación un carácter universal en esos intentos individuales y creativos del Sol. Como si Neptuno lo llevara, o mejor dicho, lo seduce o atrae al mundo invisible y desconocido. Un punto importante que tenemos que considerar es también el fenómeno de la proyección cuando hablamos de los planetas transpersonales y en especial en los tránsitos de estos planetas. Podemos experimentar mediante la proyección estos elementos neptunianos
que consideramos como oscuros o poco claros y que simplemente rechazamos o no los podemos ver dentro de nosotros mismos, y entonces nos encontramos con nuestro propio inconsciente mediante, por ejemplo, una pareja o un hijo o un padre en la que colguemos la percha neptuniana que estamos proyectando. Porque en la medida que no reconozcamos estos elementos, ciertamente el destino los atraerá a nosotros para elaborarlo. Neptuno es un planeta que también se lo asocia con el sacrificio. Y cuando está conectado con el Sol, podemos vincular el sacrificio con el arquetipo paterno, por ejemplo. Los contactos Sol-Neptuno o los aspectos al Sol pueden describir cómo ve uno, por ejemplo, a su padre. Y con esta combinación podemos tener la vivencia de este sacrificio vinculado al padre. Podemos relacionarlo con, ejemplos, desde un padre ausente, o débil, o víctima, al que hay que ayudar o simplemente renunciar a él. También podríamos idealizarlo en exceso y desilusionarnos después al verlo con más realismo. Este contacto Sol-Neptuno ciertamente no indica un padre ni mejor ni peor que otro aspecto natal, como tampoco las cartas natales nos muestran si nuestros progenitores son afectuosos o no. Son indicadores que señalan una pauta arquetípica y en este caso estaría relacionada a la pauta de la víctima redentora, como también a la del artista o místico visionario. Esto habrá que verlo en la consulta, en cada caso, en la interacción con el consultante del tema natal. No se trata de andar adivinando. Neptuno siempre intenta idealizar los puntos en la carta con los que entra en contacto. Frecuentemente esta combinación induce a este tipo de personalidad muy soñadora, como también a cierta dificultad para definir los propios límites. Pensemos también, o permítanme ver esta combinación desde esta otra perspectiva, porque en definitiva esto no es un recetario, son ideas de posibilidades interpretativas, ideas que abren a otras ideas, pero siempre relacionadas con este principio neptuniano. El Sol, en el zodíaco en reposo, es el regente ¿de qué casa? Por supuesto, de la casa 5. Y la casa 5, además de estar vinculada con la creatividad, está también relacionada con el amor. Por otra parte, analicemos que Neptuno es el regente de Piscis. Y a Piscis lo relacionamos con la casa 12. Y la casa 12 podemos sintetizarla, si se quiere, entre otras cosas, con ese anhelo de ser sacados de nosotros mismos, mediante un acto voluntario hacia algo mayor o superior a nosotros, hacia la totalidad. Totalmente en línea con Neptuno, ¿no es así? Se dice además que Neptuno es una octava superior de Venus, y a Venus lo relacionamos con el planeta del amor. Y recién expresaba que el Sol también relacionado con el amor de la casa 5, al estar vinculado mediante un aspecto con Neptuno, que es la octava superior de Venus, y relacionando con el planeta del amor, ¿qué nos podría estar señalando? Primero, consideremos que el amor que simboliza Neptuno va más allá que el que representa Venus. Venus, que es una octava inferior, es concreto y sensual. Es un amor más personal. Venus habla de mi forma de amar. Te amo mientras tú me ames. Te quiero para mí. Pero Neptuno no reconoce las fronteras, no tiene ningún tipo de límites. Es amor o la expresión del amor más universal. Es entregarse al amor sin condicionamiento. Es abrirse a la verdad sin las máscaras de la personalidad. Abrirse a la totalidad para experimentar un auténtico reflejo de nosotros mismos, de quién es uno realmente, en el encuentro con lo más íntimo de nosotros, sin disfraces, sin representar ningún papel, ningún rol, simplemente de una manera auténtica y sincera, sin estar esperando nada a cambio, sin esperar ningún tipo de aprobación del entorno.
En síntesis, para ir cerrando la charla, quedémonos básicamente que el Sol en astrología representa un principio masculino de afirmación, de energía y expresión. Y al estar en contacto con Neptuno, este puede aportar una enorme sensibilidad y empatía, una inimaginable apertura hacia un fluir creativo, como también en otros casos cierta confusión, debilidad y evasión, una pérdida de dirección o una gran confusión sobre nuestra verdadera identidad. Esto obviamente se verá en cada caso y en cada carta natal. Bueno, vamos a ir cerrando la charla aquí para que no se haga extensa como la anterior. Espero que esta charla te haya servido y hasta pronto, nos veremos en la próxima.